Continuamos con la entrevista. Como todos los días, traemos un invitado especial para que nos aclaren sobre muchos temas que tenemos y muchas dudas que tenemos los cucuteños y los norte santanderianos, y por qué no, a nivel nacional, por Tigo en el canal 111. Bienvenido, doctor Ramírez, el director del Observatorio del Empleo en Norte de Santander. Muy buenos días y mil gracias por la invitación. Doctor Jaime Castilla, nuevamente aquí en la entrevista, y hoy tenemos un invitado especial porque tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Cúcuta y Norte de Santander en materia de empleo. Bueno, una de las grandes dificultades que estamos sintiendo con esta pandemia es el desempleo, la informalidad y la crisis que tiene todos nuestros habitantes debido a que la economía se está contrayendo con las circunstancias del COVID. Muy oportuno la invitación de nuestro doctor Jorge para que nos dé una luz sobre qué puede suceder o qué viene en reactivación para nuestro departamento, a sabiendas que somos una frontera que nos puede permitir generar mejores ingresos, pero tenemos que tener la proyección de órganos nacionales y el acompañamiento de todas las clases vivas de nuestro departamento y la voluntad del gobierno, William. Muy bien, doctor Jorge, hagamos un paneo. ¿Cuáles son las estadísticas reales en materia de empleo en Norte de Santander? Porque además dice que mejoramos, que ya no hay el desempleo de las cifras de años anteriores en el comparativo, que siempre estábamos en primer lugar de desempleo, segundo lugar de desempleo, en una competencia muy reñida con el Chocó en materia de desempleo. Efectivamente, la pandemia COVID-19 y frente a las medidas de salud pública tomadas por los gobiernos nacionales y territoriales han generado unos efectos sobre la actividad económica, las actividades empresariales y sobre los indicadores laborales. ¿Sí? Usted hablaba de que habíamos mejorado y que estamos en un puesto 11. Yo quedé, cuando estábamos fuera de cámara, quedé así como que, ¿a qué horas pasó todo esto? Evidentemente hay una recuperación de la tasa de ocupación, ¿cierto? Pero hay unos efectos distributivos desiguales, ¿cierto? En este sentido, se ha recuperado la tasa de ocupación informal y también entonces ha decrecido la tasa de ocupación de empleos formales. ¿Definitivamente cree usted que la informalidad que tenemos en el departamento es una de las condiciones del subdesarrollo económico que tenemos? Pues la informalidad como tal inhibe la productividad. Y la productividad, digamos, es el factor más importante que tienen las naciones y los territorios para generar tanto desarrollo económico como social. Y en la medida en que la informalidad laboral sea persistente, pues genera unos obstáculos en el desarrollo económico. Por tanto, allí es donde son importantes la articulación de las políticas públicas nacionales y territoriales para tratar de corregir esos fallos tanto del sistema económico como de los mercados laborales. Doctor Jaime, ¿usted le cree al DANE con esas estadísticas cuando la realidad nos dice otra cosa? El DANE nos manifiesta que tenemos un promedio de 400.000 habitantes en el norte de Santander ruralizados, que dependen directa e indirectamente de todo el tema agropecuario. Si ustedes miran bien todo el concepto agropecuario del departamento, no es el tanto llegar a un centro de abastos, es la conectividad que hay desde el momento que se ara la tierra y necesitan un tractor, que necesitan hacer los manejos pertinentes para alistar la tierra, semilleros que se los vende una veterinaria, los insumos, las personas que van a hacer la cosecha, la limpieza de la cosecha, el empaque de la cosecha, el transporte desde que sale el municipio de la cosecha a su ciudad de origen. En este caso tenemos nuestra puerta de entrada es Corabasto en Bogotá, Santander y acá en la ciudad de Cúcuta. Usted mire lo complejo, doctor Jorge, todas las personas que se involucran en el tema ruralizado. Entonces yo creo que tendría que subir, porque nosotros somos un departamento que estamos cerca al 80% de nuestra vida económica en todo el sector agropecuario. Usted sale de la ciudad de Cúcuta, nomás acá, saliendo del peaje encuentra ya los cultivos, y si se va hacia la provincia de Ocaña, si se va a la provincia de Pamplona, a la provincia de Occidente, somos grandes
fortalecidos en tema de panelas, somos unos grandes cultivos de la palma de aceite, tenemos 32.000 hectáreas de arroz, en fin, hay mucha conectividad y yo creo que el DANE ahí se equivoca y ahí es donde vienen las fallas del aporte del gobierno nacional en los temas del acompañamiento del sector rural de nuestro departamento, que es la base económica. Nosotros no somos mineros ni energéticos, nosotros tenemos una minería todavía con socavones que bajan a subir el carbón al hombro y lo sacan para que lo muevan en un cajón hasta que la volqueta lo recoge, llevarlo a unos hornos primitivos para hacer el coque. Esa es nuestra minería en el tema de carbón. Lo mismo pasa en petróleo, ya prácticamente se despidió el petróleo de convención, doctor Jorge, se despidió prácticamente diciendo Ecopetrol que no avanzaría más en Tibú. Entonces y tenemos una termoeléctrica a base de carbón, ¿sí? Porque nunca le apostaron al tema hidroeléctrico, entonces no producimos ni energías a gran escala, ni el tema de minería. Entonces, yo creo que esa estadística que nos deja el DANE es la que no ve el interés del gobierno nacional en el mapa de que somos un departamento con mucha vocación rural. Pues el DANE hace una gran labor en materia de recolección y de procesamiento de datos, que es útil para mejorar la toma de decisiones tanto del sector público como del sector privado colombiano. Sin embargo, creo que debo hacer una aclaración. Sector comercio, en este caso, sector comercio genera cerca del 22.3% de todo el empleo de Norte de Santander. Y el segundo sector más generador de empleo es el sector agropecuario, que va en la vía de lo que usted quiere resaltar frente a la capacidad que tiene el sector agropecuario para generar actividades económicas, pero también oportunidades laborales. Y el DANE, contrario a lo que usted dice, muestra ese dato, ¿cierto? Para el caso de la economía de Norte de Santander. El asunto está en la capacidad que tienen de gestión los tomadores de decisión en el sector público, ¿cierto? Para hacer visibles estas realidades con base en la evidencia disponible. Doctor que ahí Jorge, es donde hay unas fallas. Doctor Jorge, el gobierno ha venido hablando del empleo por horas, Jaime, y la oposición armó toda una artillería para ir en contra de la formalización del empleo por horas, porque cree que ataca fundamentalmente las posibilidades de perder derechos adquiridos, entre esos la pensión y etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted que se reactive la economía desde el empleo por horas cuando ese existe en la ilegalidad? Le decía yo fuera de cámaras, Jaime, a él, que hay unas señoras que tienen, o dueños de restaurantes que traen a un joven para que sea mesero. Este joven entra a las 6 de la mañana y sale a las 10 de la noche y le dan 20.000 pesos y váyase para su casa. ¿Dónde se formalizó algo allí? Se está fortaleciendo la ilegalidad en el tema laboral. Y la otra pregunta es, ¿tiene los mismos derechos el migrante que el ciudadano colombiano cuando se contrata por horas a tener las mismas garantías de ley? Entonces, son dos preguntitas ahí muy claves para ir cerrando nuestro espacio de la entrevista. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la realidad avanza más rápido que la capacidad que tenemos los seres humanos y las instituciones para tratar de entender, de analizar y de construir información que permita dar cuenta de ese hecho. Evidentemente, en la realidad hay unas formas de contratación, digamos, entre comillas, por horas, sí, que formalmente no están reconocidas por la ley. Sin embargo, esas formas de contratación que están en la no legalidad y mucha informalidad, bajo esas condiciones el trabajador no tiene acceso a mecanismos de protección social, de seguridad social. Su formalización a través de la legalización, como usted argumenta, sería una posibilidad para que estas personas tuviesen acceso a un salario por hora, ¿cierto? Y a cotización de los servicios de seguridad social bajo esa modalidad. Y con respecto a lo segundo, mientras el migrante tenga un estatus legal y reconocido, ¿cierto?, en suelo colombiano, ese migrante tiene los mismos derechos que un colombiano.
Sí, pero ustedes están viendo, y Jaime no me deja mentir, que uno va a muchas partes, el mesero es migrante, la peluquera es migrante, y ellos están en condición de ilegales. No traen sino su documento de identificación de su país. ¿Tienen derechos a pesar de eso? Les digo, mientras el migrante tenga el estatus de haber ingresado de manera legal y tenga los registros entre las dos entidades, ¿cierto? Y tenga el permiso de trabajar, ¿cierto?, en suelo colombiano, el migrante tiene los mismos derechos que un trabajador colombiano, bajo esa condición específica. Tema, Jorge, es que se está contratando dentro de la ilegalidad porque no se le está garantizando nada. La persona se le dice, venga y trabaje, vuelvo y le repito, va usted a las peluquerías, va usted a talleres, va usted a almacenes, y hay cantidades de migrantes trabajando que están en condición de ilegalidad, y ahí sí no entiendo cómo el DANE nos puede dar respuestas de una generación de empleo en la ciudad de Cúcuta, donde se está ocupando al migrante dentro de la condición de ilegalidad. Pero ahí la falla no es del DANE, ahí la falla son de las instituciones. Digo que entonces el DANE nos está mintiendo. Yo no podría aseverarle eso, pero ahí quienes están fallando son las instituciones, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, está fallando el gobierno central, está fallando los entes territoriales a través de sus gobernantes. ¿Cómo mide el DANE este tema cuando la realidad de la ciudad es que hay un desempleo enorme, rampante? ¿Cómo lo están midiendo? ¿Cuál es la respuesta del DANE frente a eso? La gran encuesta... Porque usted nos trajo una estadística cuando empezamos a conversar, pero la realidad nos está diciendo otra cosa. ¿Qué es lo que realmente está midiendo el DANE y nosotros los representantes? La gran encuesta integrada de hogares también tiene un capítulo de un grupo de preguntas que le permite al DANE tratar de evidenciar en qué condiciones se encuentran aquellos trabajadores que son migrantes y que pertenecen a otras naciones. Y los datos, los últimos datos del DANE evidentemente muestran que la tasa de desempleo de los migrantes, ¿cierto?, es más elevada que la de los colombianos. Así es. Entonces, ¿hemos mejorado o no hemos mejorado en Cúcuta en materia de empleo? En materia de empleo, como le dije al principio, la tasa de ocupación se ha recuperado, pero la distribución de esa tasa de ocupación tiene dos aspectos bien centrales. Lo primero es que la tasa de ocupación informal se ha disparado, ha crecido, y se ha deteriorado la tasa de ocupación formal. Y por el otro es que, por el otro sentido, se refiere a que los mercados laborales colombianos se han reajustado y aquellas ciudades, áreas metropolitanas que han sufrido más con esta crisis, pues tienen un mayor deterioro de los mercados de trabajo. Pero miren que en esa ocupación de 11º lugar por parte de Cúcuta y el área metropolitana hay una implicación interesante. Las 11 ciudades tienen tasas de desempleo por encima del 20%. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, doctor Jaime Castilla. Bueno, yo quedé todavía con la duda. Yo creo que nos va a que devolvernos, doctor Jorge, a lo que veníamos hablando, porque ciertamente lo que usted nos manifiesta y nos agrada su presencia, es que mucha gente puede claridad de la parte técnica de lo que se está hablando en este tema el día de hoy. Pero repetimos lo mismo cuando usted me decía que tenía el DANE cosas puntuales. Entonces, si el DANE le entrega la información a través de gacetas, a través de sus plataformas virtuales, y cada una de las regiones deberían tomar esa información y mostrar en qué están fallando. Entonces, les doy un ejemplo claro. Si esa información la tiene el DANE sobre el tema ruralizado en el norte de Santander, que genera un gran porcentaje después del tema comercial de empleo, pues le voy a dar un dato que sí lo tengo yo muy claro como empresario agropecuario. En nuestro departamento no existe un laboratorio de suelos. O sea que aquí todavía, para tener profundidad en un suelo, en su materia orgánica y el fortalecimiento para, dependiendo el tipo de cultivo que vamos a generar, es como le parece que tiene que todavía que coger la muestra, hacerla primitivamente y enviarla a Bucaramanga. Cuando se hace una toma de muestra tiene que haber una desinfección y esterilización hasta de la pala con la que se va a hacer la excavación para que no haya otro contaminante en el estudio de suelo.
Entonces no existe un laboratorio del Norte Santander. Entonces yo creo que los alcaldes y el gobernador deben como fijarse un poco más, el secretario de Desarrollo Económico, de cuál es la debilidad que nos está mostrando el DANE, para que ellos tengan una política que es el fortalecimiento en ese caso. En el norte de Santander no hay planta de compostaje, no existe. Usted se menciona cuántas toneladas de comida son perecederas, tanto en la provincia de Pamplona, provincia de Ocaña, área metropolitana, que aquí llega todos los productos de la provincia de Ricaurte y la provincia de Occidente. Pero tenemos que botar toda esa cantidad de comida que se daña, generando plagas, generando la mosca mediterránea, bacterias para el ciudadano, bacterias para los cultivos, y no tenemos una planta de compostaje que podríamos generar energía, podríamos generar abonos orgánicos, y con eso generamos empleo. Dimensione cuántos derivados del corozo se pierde, cuántos derivados se puede perder del arroz, lechugas que llegan a la plaza de mercado, papaya, pepino, tomate. El tomate no supera los 3 días para que se descomponga. Entonces creo y le agradezco mucho su presencia, porque entonces el DANE sí entrega información, pero tiene que ser las administraciones y los entes que tienen que organizarse. ¿Qué es lo que me está mostrando el DANE? Porque a mí me hicieron una encuesta del DANE en mi casa, 1h30. Hágame el favor, 1h30 que me hizo consultas el DANE, y casi 1 hora mi esposa. Entonces tienen toda la información solicitándose al ciudadano para que se nos exponga y comente cuál es su vivencia diaria, y eso genera una información, doctor Jorge. Evidentemente, el DANE es un aliado, un aliado de la institucionalidad tanto pública como privada, y ofrece información valiosa, incluso georreferenciada a escala de manzanas y barrios, ¿sí? Y en zonas urbanas, y en el caso de las zonas rurales, lo que usted ha mencionado es una falla de la iniciativa privada, pero también de la capacidad de generar procesos de gestión y de emprendimiento a partir de desechos, convertirlo, ¿cierto?, en un uso productivo y en un producto y en un servicio que genere valor y pueda generar encadenamientos productivos. Una planta como la que usted señala es de carácter industrial, que requiere entonces de los insumos, de los desechos en este caso, que se generan en las fincas, ¿cierto?, y en todas las actividades agropecuarias, y con base en eso se puede generar energía, ¿cierto?, y se pueden generar otro tipo de productos que puedan ser para el consumo animal y que pueda convertirse en un insumo, ¿cierto?, para la producción animal. Allí es donde ese tipo de encadenamientos productivos son los que son necesarios en esta región para generar un cambio estructural en el sistema productivo y poder generar oportunidades empresariales, pero también oportunidades de empleo y de ingreso. Y lo otro también es que ante esa realidad, los tomadores de decisión, en este caso del sector público, gobernación y las alcaldías de los distintos municipios, deben tratar de entender esas realidades, usar la información para generar las estrategias pertinentes y solucionar esos problemas que ocurren en la realidad. Y el impacto va a ser positivo sobre toda la sociedad. Yo le tengo, perdón William, 2 ejemplos muy claros en nuestro departamento. Uno, tenemos 32.000 hectáreas de cultivo de palmas de aceite. 32.000, William. Eso no es un tema bastante álgido. Sí, sí. Resulta que se hace el cultivo, doctor Jorge, y se lleva el corozo hacia Magangué, o el municipio que está antes de llegar a Santa Marta, la Ciénaga. Ahí están las grandes plantas de oliosoya y todos esos tipos de aceite. Toda margarina que usted vea hoy en nuestro país, en Latinoamérica, es a base de palma de aceite. Ya usted no ve margarinas con leche, eso sale muy costoso.
Entonces sacan el corozo, se lo llevan para allá. Él tiene un derivado muy importante que es el aceite. De ahí sale un chocolatín que se utiliza para el jabón. Entonces nos llegan los jabones de afuera. Jaime, y el alcohol carburante también sale de allí, ¿verdad? Ya le digo, el biodiesel. El biodiesel, ok. Entonces, de ahí sale, doctor Jorge, un tema que se llama chocolatín, que lo utilizan para derivados. El tema, Venezuela y nosotros somos grandes consumidores de pan, hace parte de la dieta alimenticia del norte santanderiano y del venezolano. Podríamos producir las miles de toneladas de pasta para mantequilla, para pastas industriales que se utilizan para la panificaría, para el pan. Podríamos utilizarlo para hacer jabón, para hacer cosméticos y muchas grasas que se utilizan para temas de hidratación. Y viene el componente más importante con el cambio climático, con las energías que se van acabando, las sólidas, y tenemos una energía renovable para hacer el biodiesel. Con una planta, doctor Jorge, que se hizo aquí en la Ciudad de Astilleros hace 8 años y está ahí arrumada, que costó una fortuna. Entonces mire el aspecto agroindustrial de lo que nos genera la palma de aceite. Y si le hablo del segundo punto, que se llama el cacao, el esfuerzo lo hace el campesino, lo pone a secar y lo mandamos para Bogotá. Allá nos llega en Nutella, nos llega en chocolatina, nos llega en chocolate en barra y nos llega en lo más importante que produce el chocolate, el cacao, que es la manteca de cacao. El gran ganancia de los subproductos del cacao está en la manteca de cacao. Para hacer stick, para hacer las cremas, es un producto hidratante para la piel. Y nosotros lo que hacemos es esforzar al campesino, rogar que le compre, despachar y después tenemos que comprar todo el valor agregado. En cualquier discusión, doctor Jorge, la industrialización es la que nos permite generar empleo y el aprovechamiento de todo. Mire, el caparazón del cacao es un tema que genera fibra. La cáscara de la cebolla nuestra es un tema que se produce en España para los temas de dietas. Esa hojita que la botamos nosotros, que contaminamos los suelos, se puede hacer como parecido al salvado. En España y en Europa no consumen la cebolla, la hidratan y la vuelven harina, que son grandes consumidores de la harina de cebolla. ¿Entiende? Ellos son felices comiéndose una crema de cebolla. Y vaya aquí, ruegue, le a un hijo de nosotros que coman una crema de cebolla. Para ellos es un tema exótico. Entonces, yo creo que las informaciones la entregan. Le agradezco mucho, doctor Jorge. Tenemos mucho para hablar. Sí, señor. Que aquí vamos a tener mucho para hablar porque conocemos muy bien el tema. Le puedo hablar del tema de lácteos, nos podemos sentar aquí a hablar. Le voy a dar un ejemplo rápido. Estamos botando la naranja, porque resulta que usted encuentra naranjas en la informalidad de personas de Venezuela por todo este conducto de los anillos viales, y están vendiendo el bulto de naranja en 15.000 pesos, bulto de naranja. Eso vale en Bochalema, muchos cultivos de naranja son donde está el acompañamiento del café, para ayudar a hacer sombrío, para que la gente tenga un flujo de caja, porque el café es un año y la naranja genera 2 cultivos al año. Entonces, en esta época, como hay abundancia, no hay cosa más barraca que sacar un bulto de naranja. ¿Ves? Vaya, ponga usted un obrero a que saque un bulto y tiene que ser con guante de carnaza para que no se puye, para que no se raspe. Y eso, doctor Jorge, allá vale la mano de obra 4.000 pesos. El saco le vale 1.000. Traer un bulto de naranja de Lourdes vale 5.800 pesos y de Bochalema vale 4.000. Y lo tiene que rogarle y pedirle a Dios quien se lo compre en Senabastos, como si se hubiera ese campesino robado la plata para cultivar, como si su tiempo no valiera. Entonces en muchos casos la abandonan allá. Pero la naranja le genera a usted un valor agregado grande cuando usted puede convertirlo en líquido congelado y toda la concha
hacen silos de naranja para el ganado. Entonces podemos hacer como lo hacen en muchas partes del mundo, que cuando hay abundancia congelan y dejan parado ahí para que cuando venga la crisis sacan el producto. En Estados Unidos, uno de los grandes economías de Apple es la naranja. La naranja está en la bolsa de valores de Nueva York. ¿Y en Colombia dónde la tenemos? Nosotros la tenemos botándola allá en Salazar y en Bochalema. Entonces, es apostarle a eso. Yo creo que tenemos mucho para enriquecer. Vamos a buscarnos a alguien del DANE y hacemos un buen trabajo con alguien del ICA. ¿Dónde están concentrados? Porque acaba de terminar el DANE un censo agropecuario. Doctor, ¿verdad, doctor? Sí, señor. Y eso nos puede permitir cuál es la riqueza que tenemos hoy. Nosotros en el área metropolitana podemos sembrar cítricos, tenemos una mancha, es algo que no permite exportar. Ya aquí no se puede sembrar cítricos en el área metropolitana, Willy. Se puede sembrar, No lo pero para el sabía. consumo doméstico, Sí. pero para proyección no hay. Fue determinado por el ICA que se tenían que eliminar todos los cultivos. Por el tipo de suelo que tenemos. No, porque le generó una enfermedad, puede ser que sea traída por Venezuela, pero le generó una enfermedad al tema del limón Tahití, limón criollito, que le da una manchita negra y eso lo descalifica para exportación. Pero tenemos con qué crecer en ganadería, seguimos aislados todavía sobre el tema de las guías, pero creo y seguimos pensando que con personas como usted, doctor Jorge, que le aportan a la sociedad mucha información. Yo siempre le digo al campesino, antes que vaya a iniciar una explotación agrícola, hagan todo el estudio, pregunten, porque muchas veces ya el campesino va a preguntar cuando va a vender. Hoy un kilo de tomate, que es un precio que fluctúa, hay gente que se enriquece y lo deja en la calle. Sí. Doctor Jaime, muchísimas gracias, doctor Jorge Ramírez. Aquí siempre será bienvenido. Hasta aquí la entrevista. Soy William Ovallos y sigamos con más noticias. No, vamos a un momentico a una corta doctor pausa William, comercial. Dígame, doctor Jaime, William, antes de irnos. dejemos que el doctor Jorge nos dé una conclusión. Sí, antes de irnos a comerciales, den la Claro. conclusión y denle la feliz Navidad a los televidentes de parte Eh. del Observatorio del Empleo, a ver si hay más empleo en diciembre. Feliz Navidad para todos los norte santanderianos y norte santanderianas. De antemano, mil gracias por esta oportunidad. Destaco varias cosas. Lo primero, el enorme potencial productivo desde el sector agropecuario que tiene Norte de Santander. Dos, hay unas enormes posibilidades de transformación, en este caso de generar una industria agropecuaria que permita entonces generación de procesos de eficiencia, de valor, ¿cierto? Y de crecimiento económico y de aporte a la economía norte santanderiana, pero también de generación de empleo. Y me comprometo a compartirles un libro, ¿cierto?, que fue derivado de una investigación hecha por la Universidad Libre a través del ORMED y el conjunto de instituciones aliadas, la Universidad de Pamplona, la Universidad Simón Bolívar, que se llama Agroindustria, una mirada desde el empleo desde Norte de Santander. Y fue cofinanciada por entidades de cooperación internacional. Y allí se recoge mucha de la información que usted ha señalado y se establecen, digamos, las rutas para las actividades de cacao, para las actividades de caña, de arroz, de palma y también de frutas y hortalizas, donde hay un enorme potencial para el caso de Norte de Santander en términos de emprendimientos y de generación de oportunidades tanto empresariales como laborales. Muchas gracias. Que deberíamos pensar, porque pues, la Universidad Libre es un pilar fundamental en nuestro departamento, es una insignia la Universidad Libre para nuestro departamento. Y yo como director general, pues creo, William, que debería pensar usted que hagamos un foro desde la universidad y que el doctor Jorge nos pueda ayudar. Con algunos panelistas, entre ellos los Claro, del DANE, por la- ejemplo. La directora de la universidad. Y podemos hacer un conversatorio. Lo hacemos allá mismo, Jaime, Claro, inclusive, mismo, desde nosotros allá. le damos el tiempo que sea necesario, porque lo que queremos es que la gente en esta crisis que esté pasando ya, en una reactivación, que tenga la información. Que lo que enriquece a nuestra sociedad es conocer, y tiene que ser de ustedes, los grandes profesionales que le han aportado mucho estudio y mucho componente en libros y en estadísticas para que la gente tenga y no cometa errores como en el pasado. Hoy las grandes ciudades como el departamento del Valle,
Antioquia, con sus grandes ingresos que tienen ellos como entes territoriales, le apuestan mucho a la investigación. Que nosotros no nos podemos quedar atrás. Vamos con nuestros patrocinantes y ya regresamos con más ATN Noticias.